Qué bendición que nos estás acompañando hoy. Tenemos un tema que es muy fundamental para nosotros los que hemos nacido de nuevo, porque es parte de lo que Dios espera que nosotros hagamos. Y lo he tenido muy fuerte en mi corazón últimamente, así que quiero ser obediente a Dios y compartirlo contigo, porque este programa, como se llama, Viviendo para Cristo, es con el solo objetivo de que nosotros cada día nos alineemos más con el plan que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Así que te pido que te quedes pendiente para que podamos escuchar la voz de Dios y podamos aprender lo que Él quiere que nosotros hagamos en esta tierra. La iglesia, nosotros, ¿verdad? Tenemos que entender la diferencia entre que la iglesia no es una edificación donde nosotros asistimos y nos reunimos. La iglesia es el estilo de vida que nosotros llevamos, nosotros que somos la iglesia. Voy a probarte por la palabra, que la palabra misma dice, ¿verdad? Las escrituras nos enseñan que la iglesia somos nosotros los individuos, no el edificio donde nos reunimos. Y entonces, cuando nosotros nos preguntamos qué significa hacer iglesia, que es de lo que yo quiero que hablemos hoy, pues entonces a veces a las personas se les pregunta ¿qué es hacer iglesia? Y dicen pues ir al culto, participar en las reuniones de la congregación a la que yo me reúno, cantar, escuchar una predicación, pertenecer a X congregación. Y todas esas actividades están aledañas a lo que se supone que nosotros hagamos, pero es mucho más que ir a la reunión, a hacer iglesia, que es de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y verdaderamente este mensaje lo vamos a compartir para que todos hagamos una reflexión de lo que nosotros vivimos, de lo que estamos haciendo, de cómo nos estamos proyectando en la comunidad. Ahora, es claro a través de la palabra que nosotros encontramos que la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Te voy a leer varias escrituras para que tú puedas ver. Mira, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos claramente que la iglesia nunca fue citada como si fuera una edificación física, sino más bien lo que estamos viendo a través de la palabra es que la iglesia era el pueblo de Dios y es el pueblo de Dios, pero te quiero mostrar por la palabra lo que está ahí plasmado, ¿verdad? Lo que está plasmado en las escrituras. Y yo quiero que tú veas que en Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. También se enseña en Primera de Corintios 3:16 que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que no está hablando de una edificación física, sino está hablando de una reunión de 2 o 3 personas que obviamente han nacido de nuevo, que han aceptado a Jesús como su Salvador y que están reunidos con el objetivo y propósito de alabar y glorificar su nombre. Más entonces, nosotros tenemos que entender que la presencia de Dios no depende, escucha bien, no depende de un edificio donde nosotros estemos, sino más bien del pueblo que vive para Él, de un pueblo que le ama, que le exalta, que le representa correctamente. Si nosotros somos la iglesia, entonces llevamos la iglesia, que somos nosotros, a nuestro hogar, al trabajo, a la comunidad, a la escuela, al vecindario, donde quiera que nosotros vayamos, porque tú y yo somos la iglesia. Ahora,
estamos hablando de qué es hacer iglesia, ¿verdad? Así que, ¿cómo fue que Jesús, que es nuestro modelo, cómo fue que Jesús hizo iglesia? Pues mira, te voy a hacer una listita y estoy mirando algunas notas que escribí para no perder unas cosas que son esenciales de compartir contigo. Y entonces fíjate, ¿qué fue lo que hizo Jesús mientras estaba en esta tierra? ¿Qué fue los ejemplos que Él nos dejó a nosotros para que nosotros lo emulemos y lo repitamos los patrones de conducta que Jesús hizo mientras estaba en esta tierra? Jesús visitó hogares. Jesús comió con pecadores. Jesús sanó enfermos. Escuchó a los rechazados. Buscó a los perdidos. Así que mira lo que en el Lucas 19:10 se cita. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hechos 10:38 nos dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Jesús no esperaba que llegaran a Él. Jesús iba hacia ellos. Ahora, ¿qué es hacer iglesia? Si estamos viendo general, es una cita general de todas las cosas que Dios estaba haciendo, pero que Jesús estaba haciendo a través de su ministerio, ¿verdad? De su vida. Y Dios obviamente a través de su Hijo. Si nosotros vemos ese que es nuestro modelo, que es Jesús, lo vemos haciendo eso, buscando a la gente, yendo donde ellos, hablando con ellos, mostrándoles el poder de Dios, teniendo misericordia con ellos, saliendo a buscarlos. Y dice la palabra que tú y yo somos la iglesia. Pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es hacer iglesia? Emular a Jesús, seguir los pasos de Él, hacer lo que Él realmente nos educa y nos muestra a través de la palabra que nos la dejó para que nosotros aprendiéramos cómo vivir en esta tierra. Si seguimos a Cristo, también debemos acercarnos a las personas. Si seguimos a Cristo, nosotros también tenemos que hacer lo mismo que Él hacía. Ahora voy a desglosar unas poquitas para darte ejemplos y que tú puedas inspirarte para trabajar en lo que Dios nos dejó de asignación a todos los creyentes. Esto no es para unos, esto es para todos. Y a veces nosotros decimos, no, pues yo no fui llamado a eso. Sí fuiste llamado a hacer esto que te voy a decir. Escucha, uno de los ministerios que más se olvidan y por el cual fue que yo sentí la inspiración de parte de Dios de compartir esto, porque me contrista mi corazón ver que en estos tiempos se nos olvida estas partes que son las que Jesús hacía a diario y las que nos dejó como encomienda. Él visitaba a los enfermos. Tú sabes lo que significa para una persona que está encamada, que está enfermo, que tiene alguna condición crónica, que tiene una condición que lo limita o lo impide a hacer cosas o a moverse o a estar independiente como era antes. Tú sabes lo que significa que tú vayas y le des aliento, le digas estoy orando por ti, estoy aquí para que sepas que quiero y puedo escucharte. Eso es visitación y eso es hacer iglesia. No ir a meternos dentro de cuatro paredes y estar toda la semana entretenidos dentro de las cuatro paredes y no salir a hacer lo que Dios nos encomendó que teníamos que hacer. Así que hacer iglesia es visitar a los enfermos, a los ancianos abandonados. Esta semana estuve conversando con una consierva que de hecho está en el hospital y sin embargo me dijo, le pusieron al lado una viejecita que, ¿sabes qué? Está abandonada por los hijos y no tiene a nadie. Pobre viejecita.
Y nosotros, la iglesia, a veces se nos olvida que hay que ir a darle un poquito de aliento en esos últimos años de vida a los viejitos. Visitar a los ancianos, visitar familias que están en necesidad, no para ir a condenarlos, no para ir a decirles lo que les falta, sino para decirle lo que Dios está dispuesto a hacer por ellos, que es darle la salvación, para darle esperanza si son creyentes, para decirle que todo lo que pasa aquí es pasajero, porque la gloria que vamos a presenciar y vamos a disfrutar cuando estemos en la presencia de Dios es mayor que cualquier circunstancia que nosotros podamos estar viviendo. Es visitar personas alejadas de Dios. ¿Cuántas veces tú haces un plan de ir a visitar personas que tú sabes que están apartadas por X o Y razón? Lamentablemente a veces yo veo que el patrón es, se fue de aquí, pues me olvido, ya no es de mi congregación, me olvido. Ya no me importa si se aleja, si se va para otro lugar, si se va para una doctrina falsa. No, ya no viene aquí, ya me lo quité de encima. No. Es nuestra responsabilidad. La palabra dice que somos guardas de nuestro hermano. Esa parte es bien importante que la hagamos también. En Santiago 1:27, mira, yo hoy te voy a citar muchas escrituras porque yo quiero que tú las anotes y que las estudies después. Y la palabra nos da libertad a nosotros. Mira lo que dice en Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Estás viendo a los huérfanos? ¿Estás cuidando de las viudas? ¿Estás haciendo visitación? Revisa tu vida. En el mismo tono, leamos una porción de la palabra que el mismo Jesús dijo en Mateo 25:36. Y te dejo que leas ese capítulo porque obviamente no nos da tiempo, pero en Mateo 25:36 dice: estuve enfermo y me visitasteis. Lee para que tú veas la confrontación que Dios hace a través de su Hijo Jesús ahí en la palabra, para que nos revisemos, porque vuelvo y te repito, no es meternos toda la semana dentro de la estructura física y olvidarnos que la iglesia somos nosotros y que tenemos que hacer iglesia. Mateo 25, el mismo capítulo, más adelantito dice: en cuanto lo hicisteis a uno, Mateo 25:40, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Tenemos que revisar dónde estamos. Tenemos que revisar dónde estamos. Hacer iglesia es vivir con misericordia. Es practicar la misericordia. Es vivir con la convicción de que nosotros acarreamos la misericordia con nosotros y nos nace de adentro. Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Eres tú misericordioso? ¿Estás haciendo iglesia de esa forma? Mateo 9:13 dice: misericordia quiero y no sacrificio. Mateo 12:7: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. La religión produce rituales. El evangelio produce misericordia. ¿En cuál de los dos tú estás ubicado? ¿En vivir una vida religiosa o en vivir una vida que agrade y exalte a nuestro Padre? Hacer iglesia es servir. Marcos 10:43 dice:
Marcos 10:43. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Así que no es que busques protagonismo, no es que seas el primero, no es que tengas los mayor números de likes, no es que seas el mayor número de gente que tengas, no es que tengas tantos seguidores, pero no estés haciendo lo que tienes que hacer, que es servir. A Dios lo que le agrada es que seamos siervos. Marcos 10:45. Mira lo que dice el mismo Jesús. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y si Él es nuestro modelo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Servir, obviamente. Eso es hacer iglesia. Eso es hacer iglesia. La iglesia no existe para ser atendida, sino existe para atender al mundo con el amor de Cristo. La iglesia no fue enviada. La iglesia no fue enviada para que se quedara encerrada. La iglesia fue enviada para salir, para ir, para llegar, para alcanzar. Mateo 28, 19 al 20, te leo una pequeña porción, pero esa es la cita que quiero que leas completa. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Estás yendo? Puedes ir a tu vecino, no tienes que montarte en un avión para ir al extremo opuesto del mundo. Estás yendo a los que están alrededor tuyo. Y los primeros que están alrededor tuyo son tu familia. Estás yendo donde ellos entregarle el evangelio correctamente. Juan 20:21 nos dice algo más confrontador a nuestras vidas. Y dice, Juan 20:21, como me envió el Padre, así también yo os envío. No para que nos quedemos encerrados en cuatro paredes, no para que celebremos la salvación que tenemos, para que vayamos, para que alcancemos, para que llevemos palabras de aliento, de paz, de gozo, para que visitemos, para que le llevemos esperanza a la gente que están en necesidad. Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos. ¿Estás testificando de las grandezas que Dios ha hecho en ti? De las cosas hermosas que Dios estableció para ti, que tú puedes mostrar, de los cambios y las bendiciones que Dios ha traído a tu vida por causa de pertenecerle. Nos confronta la palabra con un ejemplo que está en el libro de Lucas, del Lucas 10, del versículo 25 al 37, cuando hay este hombre tirado y pasa un sacerdote, lo ignora. Pasa un levita, que son gentes religiosas, y ninguno de esos dos ayudó. Sin embargo, por eso se llama la parábola del buen samaritano. Sin embargo, que era un samaritano, que por cierto, si tú lees un poco vas a entender que los samaritanos y los judíos no cuadraban, no se llevaban, no eran amiguitos. Sin embargo, este hombre tenía misericordia en su corazón y le vendó las heridas, tuvo compasión, gastó de su dinero para ayudarlo. Al final de ese pasaje bíblico, Jesús dice, ve y haz tú lo mismo. La gran pregunta es si tú tienes misericordia selectiva y lo haces únicamente por los que conocen y te hacen bien a ti y te caen bien, o tú eres capaz de ayudar aún al que no te es simpático, aún al que no piensa igual que tú, aún al que está tirado en la calle. Gran pregunta, porque eso es hacer iglesia. La primera iglesia, la que existió, que no tiene nombres, no tiene denominación, era punto la iglesia, eran los que habían conocido a Jesús y estaban disfrutando de las enseñanzas que él traía. Escucha bien, socorrían a los necesitados.
Y dice en Hechos 2 del 44 al 45, y todos los que habían creído, estaban juntos y tenían en común las cosas y repartían a todos según la necesidad de cada uno. En otras palabras, no eran egoístas, esto lo hice yo, esto lo trabajé yo, esto me pertenece, me lo voy a disfrutar yo solo, sino que tenían un corazón desprendido y dispuesto a ayudar y dispuesto a servir y dispuesto a bendecir. La palabra nos confronta con algo bien importante, y es que en el libro de Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea que si tú no estás haciendo nada, tú puedes decir: yo creo en Dios, yo tengo fe, yo mil cosas tú puedes decir, pero ¿sabes qué? Si tú no estás haciendo nada de lo que te he mencionado antes, es una fe muerta. Porque tienes que tener misericordia, tienes que tener compasión, no tienes que encerrarte en la iglesia, sino salir y hacer visitación, que es algo que a mí me preocupa. ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes? Yo tengo que decirte que yo he tenido momentos en que me he frustrado grandemente porque me ha llegado alguien que me llama que tiene una necesidad y por distancia física yo no puedo estar ahí. Le pido colaboración a personas y no aparece nadie. No aparece nadie dispuesto a ir. ¿Para qué queremos títulos? ¿Para qué queremos tener todas las sabidurías del mundo y los reconocimientos si no estamos dispuestos a hacer lo que nos corresponde? Me envió recientemente un hermano una nota diciéndome: está en recuperación de una cirugía, que fueron los hermanos a visitar y lo animaron tanto porque le llevaron su presencia, coros, lo animaron mientras él estaba en su recuperación. Eso es lo que tenemos que hacer. Ir a la reunión de la iglesia local o de la comunidad donde tú te reúnes, porque iglesia eres tú y yo. Ir a esa reunión no demuestra compromiso con Dios. Donde verdaderamente se demuestra el compromiso con Dios es cuando servimos a los demás, porque ahí se demuestra la transformación que hemos tenido a través del Evangelio. Así que sí, es necesario asistir a la iglesia porque la misma palabra lo dice, ¿verdad? Y es necesario asistir a la reunión de los santos, es necesario reunirnos unos con otros, es necesario, pues si estás en una congregación, en una comunidad, es necesario que te reúnas, pero la iglesia eres tú, recuérdalo. Y vamos ahí, dice la palabra, para estimularnos al amor, vamos a ayudarnos a ministrarnos unos a otros y a ministrar a Dios, principalmente nuestro agradecimiento por habernos dado la salvación. Pero ¿para qué estamos ahí? Para fortalecer nuestra fe, para entonces, se escucha bien, salir cuando verdaderamente nosotros mostramos que estamos haciendo iglesia. Es cuando visitamos al enfermo, cuando ayudamos al necesitado, cuando perdonamos, cuando escuchamos al que sufre, cuando servimos sin que estemos buscando. Escucha bien, esta hay que subrayarla, porque yo he tenido gente que viene y hace algo en favor mío y después me lo saca en cara, y yo digo: pues entonces no estás claro en lo que hiciste, porque debió haber sido un acto de misericordia, no recordarme: ¿te acuerdas lo que hice por ti? No, eso no se hace. Cuando compartimos el evangelio con amor, cuando servimos sin búsqueda de reconocimiento, entonces es que estamos haciendo iglesia. La gran pregunta que nos tenemos que hacer: ¿practico yo mi cristianismo solamente dentro de la iglesia? ¿Qué actividades de alcance he hecho yo en los últimos días? ¿A quién he visitado? ¿A quién he escuchado? ¿A quién le he contado las grandezas de Dios?
¿A quién he consolado? ¿A quién le he dado una palabra de aliento? ¿A quién le he dicho que el Señor está esperándolo con los brazos abiertos? ¿A quién he invitado a que reconsidere su regreso a la casa de Dios sin condenarlo? Yo hago un llamado en este día de hoy para que tú revises, pienses y comiences a hacer iglesia como dice la palabra que es. Si me has estado escuchando y tú no conoces al Señor, ser parte de la familia de Dios nos asegura nuestro destino eterno en la presencia de Dios. Así que te invito a que vengas y te hagas parte de la familia de Dios. Aceptes la invitación, Dios te está invitando, Él te escogió, Él te escoge. Y tú decides que sí o que no. Si quieres, haz esta oración conmigo. Padre bueno y misericordioso, hoy dejo mi vida pasada. Hoy dejo todo lo atrás, todo lo que me separa de ti, para someterme, para rendirme, para hacerme útil dentro del cuerpo de Cristo. Quiero hoy ser tu siervo y quiero servir a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Si te ha gustado lo que hemos compartido en el día de hoy, te pido que te suscribas si no eres parte del canal ya. Te pido que le dejes a la campanita y más que nada, te pido que compartas este video con otras personas para que sean edificadas. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando a que hagamos iglesia. Dios te bendiga.